Facebook, el diario del domingo 26. Sí, Cambiamos de tema, lo anticipábamos en el bloque anterior. Hace muy poco tiempo murió en medio de una de sus funciones una cantante que falleció a raíz de este ACV que tuvo en vivo y en directo mientras brindaba una de las funciones. La mujer se llamaba Florencia Fabri, una profesional de muchos años de trayectoria, una persona joven, una persona que se la ve, estamos viendo en imágenes, sana, porque no se la ve flaca, no se la ve desnutrida, no se la ve. Sin embargo, sufrió un ACV, a raíz de esto, lamentablemente, perdió la vida. Está con nosotros el doctor neurólogo Jorge de las Casas. Bienvenido, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Verónica? Bien, muy bien. Nosotros recién veíamos en imágenes, ¿no?, la situación de esta cantante. Fíjese que ella se agarra la cabeza y no es que se desmaya en el momento, no es que hace convulsiones, porque es la idea que está en el imaginario de la gente, ¿no? Uno puede sufrir un ACV y no darse cuenta. ¿Me puede explicar esto, doctor? Bueno, primero tendríamos que decir que el ACV, accidente cerebrovascular, es una de las causas más frecuentes de fallecimientos en el mundo y es una de las principales causas de discapacidad en nuestro país. El tema es el siguiente: yo no conozco el caso de esta chica, no ha sido mi paciente y tampoco hablaría si hubiese sido mi paciente. Creo, por lo que se ha leído, que fue un aneurisma cerebral. El aneurisma cerebral no es una de las causas más frecuentes de accidentes cerebrovasculares. El aneurisma cerebral es una debilidad en una pared de las arterias, donde se forma como una bolsita de sangre. Esa bolsita de sangre revienta y se inunda de sangre el cerebro, pero no es lo más frecuente. A mí me gustaría comentarles que el accidente cerebrovascular tiene causas que son no previsibles, y hay causas que uno puede prevenir y uno puede modificar y evitar el accidente vascular. Sí, a ver, ¿cómo yo puedo ser víctima de un accidente cerebrovascular? ¿Cómo puedo darme cuenta o de qué manera puedo prevenir que esto suceda? Bueno, primero podríamos decir que hay accidentes cerebrovasculares en las personas mayores por causas, por factores de riesgo. Los factores de riesgo, porque, a ver, vamos a decir que los accidentes cerebrovasculares en los pacientes jóvenes son menos frecuentes. Pero son menos frecuentes, sí, pero son muchos. Son bastantes. Y ahora se ha incrementado por el tema de... a ver, vamos a explicar un poquito cuáles son las causas por las cuales uno puede padecer un accidente cerebrovascular. El accidente cerebrovascular es la lesión de una arteria intracraneana por distintas causas. Sí. Los factores de riesgo, que es lo que uno debe decirle a la población para que estén atentos, son la hipertensión arterial, fundamentalmente. O sea, una persona que tiene hipertensión en su vida habitual, ¿tiene que tener más cuidado, digamos? ¿Es más propenso a sufrir un ACV? Sin duda, sin duda. Ajá. Mientras más factores de riesgos se suman en ese paciente, sí, es muchas más probabilidades que esas arterias se vayan deteriorando. Bueno, vamos entonces, a enumerar un decíamos, poquito. Sí, hipertensión arterial, sí, diabetes, tabaquismo. Esas son las fundamentales causas que propician la lesión de los vasos arteriales. Las dislipemias, es decir, el colesterol, los triglicéridos elevados, todo eso se puede prevenir. Es decir, con un chequeo clínico uno puede darse cuenta que es un paciente de alto riesgo para padecer no solamente accidentes vasculares, sino enfermedades. ¿Qué estudios uno tiene que hacerse, digamos, para que ese chequeo clínico pueda de alguna manera advertir que uno es propenso a sufrir una ACV? Es muy sencillo. Control de presión arterial, el control de la presión arterial periódicamente. En los pacientes jóvenes se ven pacientes con hipertensión arterial y jamás se han tomado la presión, eso lo vemos habitualmente. O un chequeo químico de la sangre, hematológico, ver cómo están. Y más de una vez he visto pacientes de 30 y pico de años con 300 de colesterol, los triglicéridos muy elevados.
o con sobrepeso. Ahora está muy en boga el famoso síndrome metabólico. El síndrome metabólico es hipertensión arterial, resistencia a la insulina, que sin llegar a ser diabético, por el estrés diario, le sube, es decir, le sube la glucemia. Sí, ahora que dijo la palabra estrés, ¿hay probabilidades altas de que uno pueda sufrir un ACV por el estrés, por este ritmo de vida que llevamos? Hay muchos estudios hechos últimamente que hay una disregulación de lo que nosotros llamamos eje hipotálamo hipoficiario, que es un sector del cerebro que tiene que ver con las emociones también, y disregula un montón de neurotransmisores a nivel cerebral, disregula determinados elementos, hormonas en el cuerpo que hacen que uno pueda llegar a padecer determinadas enfermedades arteriales, muchas enfermedades. La diabetes, por ejemplo, ha crecido la cantidad de diabéticos increíble. Me dicen que el estrés es la madre de todas las enfermedades modernas, ¿es así? Sí, ha cambiado mucho. Lo que nosotros estamos viendo con el tema de los accidentes cerebrovasculares es que cada vez se están viendo en pacientes más jóvenes trombosis, oclusión de las arterias. Cuando habla de pacientes más jóvenes, ¿de qué edad habla? Y hablamos de 50 para abajo, claro. 40, 50, pacientes hipertensos, pacientes con dislipemia, con sobrepeso, obesidad. ¿Puede uno sufrir un ACV y no darse cuenta y que haya quedado, digamos, esa herida en el cerebro? Bueno, ahí hay otra enfermedad que se llama las enfermedades de las pequeñas arterias, que son los vasos perforantes del cerebro, que son pequeñas arteritas chiquititas que se van tapando y se hacen lo que se llaman infartos lacunares, que son pequeños focos chiquititos y que son infartos silentes que pasan desapercibidos, y cuando uno a un paciente le pide una resonancia de cerebro ve múltiples infartos chiquititos que a la larga traen consecuencias como pérdida de memoria, trastornos de distinto tipo de la marcha, etcétera. Eso se llama la enfermedad de los pequeños vasos. Ahora, el término ACV es muy amplio. Últimamente se ha visto nuevas trastornos vasculares y nosotros estamos viendo en el hospital accidentes cerebrovasculares por el consumo de anfetaminas, por el consumo de cocaína. La cocaína también causa disección de grandes vasos arteriales, por lo cual se ha incrementado o se ha abierto el abanico de posibilidades de padecer ACV por otros factores de riesgo que van apareciendo. Claro, y la última consulta que le hago, doctor, es cuando vemos que una persona en una reunión familiar, por ejemplo, sufre un ACV, ¿qué tenemos que hacer? Primero, ¿cómo nos damos cuenta y después qué tenemos que hacer? ¿Cómo nos damos cuenta? Generalmente el accidente cerebrovascular depende de la arteria que se tape. Se tapa una arteria y hay un sector del cerebro que sufre. Generalmente uno se puede dar cuenta porque presenta una hemiplegia o pérdida de fuerza en una mitad del cuerpo, se le traba la lengua, tiene lo que nosotros llamamos disartria, inmediatamente hay que concurrir a una guardia, hay que llevarlo a una guardia para que lo revise el médico y después que lo vea el neurólogo. Hay grandes pacientes con grandes riesgos de padecer grandes infartos cerebrales por placas de ateroma en los grandes vasos, en la carótida, en la arteria cerebral media, y esos pacientes tienen grandes infartos cerebrales con grandes consecuencias. Por supuesto que después que se instaura el accidente cerebrovascular, nosotros los neurólogos, luego es poca la intervención que podemos hacer, por eso el mensaje que hay que darle a la población es que tienen que estar atentos ante los factores de riesgo. Hipertensión arterial, repetimos, hipertensión arterial, diabetes, sobrepeso, tabaquismo, los fumadores por algún lado tienen su y además cuando vemos que alguien sufre un ACV nos vamos a dar cuenta, por esto que usted decía, se le puede paralizar la mitad del cuerpo, puede tener una pérdida de memoria, trastorno del habla, y hay que ir urgente al médico. Correcto, sí. Muchas gracias, doctor. Bueno, ha gracias, sido muy Verónica, amable. Gracias, muchachos. Bueno, con nosotros entonces el doctor Jorge de las Casas, que nos estaba un poco ayudando, ¿no? A ver cómo prevenir estos terribles accidentes que sufren a veces nuestro cerebro. Vamos a repasar